Dios te bendiga mucho en esta preciosa mañana del Señor. Hoy queremos traerle el mensaje del domingo, trayendo una palabra de bendición, trayendo una palabra de poder, trayendo una palabra de restauración. Esta es su hermana pastora Yeida Lorenzo de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, allá en el barrio Plata de Moca, con una palabra de bendición. Así que les saludamos, bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura rápido a la palabra, porque queremos entrar a la palabra, queremos dejarte una palabra de bendición y que se encuentra en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16, Santiago capítulo 5 versículo 16, y después estaremos leyendo Efesios 6, 18, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Reina Valera, el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y leemos en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Damos gracias a nuestro Señor por esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Sabemos que ya ella está bendita, pero deseamos que haga el efecto para el cual es enviada en cada vida y en cada corazón, y sabemos que es así. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a impartir en esta mañana, y que llegue a las vidas y toque el corazón de cada una. Y en esta mañana queremos disertar una palabra del Señor bajo el tema el poder de la oración. Y hemos leído en este libro de Santiago que esta parte del versículo que más me interesa y que más me impresiona, porque comienza hablando y comienza diciendo que nos perdonemos unos a otros y que orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oye, la oración eficaz del justo, una oración eficaz de alguien que haya sido justificado, de alguien que haya recibido al Señor y que ya haya sido absuelto de pecado, porque a veces leemos el texto y pensamos que es para todo el mundo. Aquí claramente en este libro de Santiago dice la oración eficaz del justo. ¿Y quién es el justo? El justo es aquella persona que ha venido a los pies de Cristo y ha sido justificado por la fe, ha creído en el sacrificio del Señor, ha sido justificado por la fe y tiene paz para con Dios, como dice la palabra, justificado pues por la fe tendremos paz para con Dios. Ese es el justo, el que ha venido y ha sido absuelto de todo pecado, el que ha venido a los pies de Cristo. Entonces la oración de todo aquel que es justo es eficaz y puede mucho, hace la obra poderosa. Cuando hablamos de la oración, hablamos de una comunicación con Dios. Hablamos de que sacamos un tiempo para estar a solas con Dios, que sacamos un momento para irnos a la presencia del Señor. Pero en el libro de Efesios vemos que dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Orando en todo tiempo. Hay veces que pensamos que la oración solamente es los 15 minutos que sacamos de rodillas, los 10 minutos que sacamos de rodillas, los 20 minutos que sacamos de rodillas. Aquí el libro de Efesios nos dice orando en todo tiempo, con toda súplica y en el Espíritu. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Tenemos que aprender a conectarnos con Dios en el Espíritu, iglesia. Tenemos que aprender a intimar con Dios. No es orar por orar. Mucha gente piensa que porque doblaron la rodilla 10, 15 minutos oraron. Y hay oraciones que no pasan, ni siquiera pasan del techo. Porque no tenemos una conexión con el Espíritu. Porque a veces decimos que no tenemos tiempo. Por los trajines que tenemos en el día. Por las cosas que tenemos en el día. No nos enfocamos en conectarnos en el Espíritu. Yo creo que esto es un tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad, donde Dios nos está dando el tiempo. ¿Qué vas a hacer en esta cuarentena? ¿Qué puedes hacer en esta cuarentena? Además de cocinar, además de inventarte comidas, además de inventarte cosas.
¿Qué puedes hacer? Una de las cosas que puedes hacer es intimar con Dios en el Espíritu. Una de las cosas que puedes hacer es practicar, buscar a Dios en Espíritu, conectarte con Él, orar al Señor en el Espíritu con toda súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y esa oración eficaz tuya como justo va a poder hacer muchas cosas. Créame que la oración lleva una parte importante que se llama la fe. Y la fe es la llave que destraba tu oración. Una oración donde no hay fe no va a provocar ningún efecto en el ambiente. Cuando tú oras al Señor, tiene que haber ese aditamento que se llama fe. Como dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y ese aditamento llamado fe, que lo que tú estás pidiendo, que lo que tú estás buscando en oración, tú tienes entendido que Dios lo va a cumplir. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidieses en oración, creyendo, lo recibiréis. Está claro, todo lo que pidieses en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Una parte muy importante, con fe. Todo lo que pidamos al Señor con fe, todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, porque vamos a poner, si usted tiene un mal deseo, o usted tiene un deseo malo contra alguien, y usted está orando para que Dios le haga daño a alguien, créame, que esa oración lamentablemente no va a ser contestada. Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, todo lo que usted tenga necesidad y Dios conozca que es una necesidad esencial para su vida. Aquí dice que todo lo que pidamos al Padre creyendo, lo vamos a recibir. Pero hay claves que nosotros necesitamos ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque hay gente que pide tantas cosas y dice, pero Dios no me responde. Es que tú has examinado si está dentro del plan perfecto de Dios. Es que tú has examinado a ver si está en el momento perfecto de Dios cumplirte esa petición ahora. Es que Dios conoce de qué tenemos necesidad. Dios conoce cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Debemos orar pidiéndole al Señor, Señor, que se cumpla tu voluntad. Y creyendo que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Porque Dios es grande en bendecir. Dios no te va a dar una bendición que acarree tristeza, ni que acarree llanto, ni que acarree aflicción. Dios te va a dar una bendición para tu provecho. Y cuando tú clamas a Él y pides a Él, esa oración es respondida. Por eso en el libro de los Salmos, capítulo 37, vemos como el salmista dice: claman los justos y Jehová le oye y le libra de todas sus angustias. Porque clamaron por una necesidad, clamaron porque estaban en aflicción, clamaron porque estaban en dolor, clamaron porque tenían una necesidad y estaba en la voluntad de Dios escucharlo y librarlo de todas sus angustias. Porque las bendiciones de Dios no acarrean tristeza, no acarrean lamento, sino que cuando Dios te da algo, Dios te lo va a dar bueno. Y créeme que cuando pedimos con fe, la fe es la llave que destraba la oración del justo. Por eso que la palabra dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Tu oración en estos momentos puede mucho. Tu oración, justo que me estás escuchando, en este tiempo que estamos viviendo, en esta situación, va a poder mover montaña. Esta oración que tú le hagas al Señor tiene poder, y más en este tiempo cuando necesitamos que se una un pueblo en oración, unidos, orando, los santos los unos por los otros, juntamente. Y esta oración eficaz de todos los justos que nos unamos a orar en este tiempo va a causar una diferencia. Va a haber gente que van a ser levantada, transformada. Dios va a hacer una obra poderosa en cada una de nuestras vidas. Vamos a prepararnos para lo que viene después de esta plaga, después de esta pandemia, después de esta crisis que estamos viviendo. Lo que viene es avivamiento. Pero ¿sabes una cosa? Tu oración no va a ser contestada por tu elocuencia o por la palabrería que tú tengas. Hay gente que piensa que porque oran lindo, que porque dicen palabras lindas, que porque dicen cosas bonitas, que porque repiten mucho lo mismo, Dios le va a contestar su oración. No, la oración no es contestada por la elocuencia que tú tengas, o porque tú seas mayor que otro, o porque tú tengas un ministerio más grande que otro. La palabra dice que la oración del justo
eficazmente puede mucho. Del justo, no de que tiene que ser que porque yo tengo X o Y ministerio, no tiene que ser porque yo tengo X o Y cosa, no, o porque yo tengo palabrería bonita, o porque yo oro mejor que aquel, o porque yo tengo mejor léxico que aquel. No, es que la oración del justo es la que puede mucho en este tiempo, no de aquel que tenga buena palabra, no de aquel que tenga bonita palabra, incluso no de aquel que repita las cosas muchas veces. El mismo Señor en la palabra dice que no hagáis vanas repeticiones. ¿Para qué vamos a hacer tantas repeticiones de lo mismo? Dios conoce. Vamos a hacer como dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 6. Ir y encerrarnos en la habitación. Ir y cerrada la puerta y allí hablamos con nuestro Padre en secreto. Porque hay gente que piensa que porque oran en público y oran a todo volumen. Hay gente que piensa que porque están orando en las redes para que todo el mundo lo vea. Y haciendo eso va a hacer la diferencia. La palabra dice que también nos encerremos en nuestra habitación y oremos a nuestro Padre en secreto y que Él nos recompensará en público. Aprendamos en este tiempo de crisis a intimar con Dios, a entrar en nuestra habitación, a cerrar la puerta y a humillarnos, a tirarnos de rodillas, a tirarnos en el piso, a clamar al Señor y decirle: Señor, perdónanos, límpianos, restauranos, levántanos como pueblo. La palabrería no va a causar la diferencia. O que tú le digas al Señor que tú ayunas tantas veces, que tú oras tantas veces, como nos dice en el libro de Lucas capítulo 18, esa parábola donde Jesús está hablando de aquellas dos personas que suben a orar, el publicano y el fariseo. Aquel fariseo comienza a hablar y a decir: no, porque yo ayuno, no, porque yo diezmo. Eso no va a hacer que tu oración sea contestada. El que tú te enaltezcas tú en una oración, no te enaltezcas en la oración. Simplemente haz como aquel publicano. Aquel publicano se tiró y se daba en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Tenemos que aprender a humillarnos y a decir: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Soy una persona que no merezco. Soy merecedora de tu gracia. Soy merecedora de tu gloria. Soy merecedora de tantas cosas, pero sin embargo, tú por tu gracia y por tu misericordia me has bendecido. No te enaltezcas por lo que eres, no te enaltezcas porque ayunas 5 días a la semana, no te enaltezcas porque haces obra, no te enaltezcas porque das diezmo, no te enaltezcas por lo que hagas delante de la presencia del Señor. Dios no necesita escuchar lo que tú haces, Dios conoce lo que tú haces día a día, ya Dios lo conoce, no necesita escucharlo en una oración. Él lo que necesita es una oración de poder, una oración eficaz de un justo que se levante y diga: Señor, yo me voy de rodillas, yo me voy a encerrar, porque esta oración eficaz va a poder mucho y va a ser una obra gloriosa en medio de este tiempo. Hagamos como aquel publicano que se postró y decía: Señor, sé propicio, mírame a mí, Señor. ¿Y sabes qué? Dios va a escuchar esa oración del justo y Dios va a obrar eficazmente y Dios va a hacer obras poderosas. También la oración, no solamente necesitamos fe en medio de la oración, no solamente tenemos ese aditamento llamado fe que va a destrabar nuestra oración, que es la llave que va a destrabar nuestra oración, sino que nuestra oración debe ir ligada a la alabanza, que en medio de la oración haya un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. La alabanza también provoca que el poder de Dios descienda y haga cosas grandes. Cuando me remonto al libro de los Hechos capítulo 16 y en esos versículos 25 y 26 vemos a unos hombres que fueron azotados, que fueron golpeados, estaban pasando por una crisis, los habían dado latigazos. Pablo y Sila habían sido víctimas en aquel momento, le habían dado latigazos por predicar la palabra, los encerraron, los amarraron en un cepo, pero aún así en medio de aquella crisis, en medio de aquel dolor que sentía su cuerpo, de haber sido azotado, de haber quizás sangrado, de estar ahí hecho pedazos y amarrado con aquellas cadenas mohosas que quizás podían coger cualquier infección, pero esta gente oraba. Dice la palabra que ellos oraban y cantaban al Señor. Oye, en medio de la crisis que estamos pasando, oremos y cantemos al Señor, oremos y alabemos al Señor. La oración ligada a la alabanza causa una diferencia aquí en este momento. Causó un estruendo, causó un terremoto en aquella cárcel comenzó a temblar, aquellas puertas se abrieron, aquellas cadenas se rompieron.
Tu oración va a provocar que las cárceles se abran, que las cadenas se rompan. Tu oración va a provocar un terremoto a tu alrededor. Tu oración va a provocar cambios. Oye, aquella oración no solamente provocó un terremoto, no solamente provocó que las cadenas fueran rotas, que las puertas de las cárceles fueran abiertas, sino que aquella oración llegó tan lejos que provocó que un alma y una familia vinieran a los pies de Cristo. Aquel carcelero, cuando estiró la espada, Pablo le dice: no te quites la vida, y aquel carcelero vino a los pies de Cristo. Oye, la oración provocó que no solamente se rompieran cadenas materiales, sino que se rompieran cadenas del alma, sino que esa oración llegó hasta una familia, porque no solamente el carcelero fue salvo, sino también su casa fue salva. Hoy esa oración que tú haces puede provocar un estruendo en nuestro país, puede provocar un estruendo a nuestro alrededor, puede provocar un estruendo en nuestra familia, puede provocar un estruendo alrededor de tu vecino, puede provocar cosas grandes a nuestros alrededores. No dejemos de orar y alabar al Señor. Cante, hermano, cuando esté en su casa, orando en todo tiempo. La misma palabra nos dice: orad sin cesar, y no que usted esté de rodillas todo el día, sino que en medio de esa oración sin cesar es una comunicación con Dios, es una conexión con Dios que usted tiene, y en medio de esa conexión que usted tiene con Dios, Dios va a estar obrando. En medio de la alabanza y de la oración y de la intimidad con Dios, Dios está obrando. Vemos en la palabra oraciones que tuvieron poder. La palabra aparece en 650 oraciones que marcaron la diferencia. Y si yo me voy a poner a decirle en esta mañana sobre todas esas oraciones, nos tomamos la mañana entera, el día entero, hablándole de todas esas oraciones que nos habla la palabra, que causaron una diferencia. Oraciones que causaron algo, oraciones que hicieron algo, oraciones poderosas. Y mire, la palabra nos habla de la oración de Josué allá en aquel momento, cuando estaba junto con los gabaonitas, cuando estaba enfrentándose a los gabaonitas. Esa oración de poder, esa oración de bendición que hizo, esa oración con aquellas palabras donde le decía al sol que se detuviera, y a la luna, aunque pues sabemos que las palabras en aquel momento era lo que ellos conocían, que eso pues realmente no es así. Sabemos que científicamente no es así, pero como ellos lo que entendían era eso, ellos clamaron en base a lo que entendían. Lo importante es que aquí el milagro se hizo. El milagro se hizo por la oración de Josué, por una oración que causó una diferencia y que hizo que el día se alargara y ellos pudieran terminar aquella batalla en victoria. Esa oración de Josué causó una diferencia, no solamente en el ambiente, no solamente en la naturaleza. ¿Sabes qué? Causó un milagro en la naturaleza, y el único que puede romper las leyes de la naturaleza se llama nuestro Señor Jesucristo, porque Él la creó y Él es el único que tiene derecho a romperla, y esto se llama algo sobrenatural, y algo sobrenatural se llama milagro. Tu oración puede causar un milagro, tu oración puede causar algo sobrenatural, tu oración puede causar que se rompan las leyes de la naturaleza, tu oración puede causar que tú ganes una batalla en medio, que tengas victoria en medio de tu situación. Eso causó la oración de Josué. Oye, tenemos una oración de Sansón, que a pesar de que había roto ese pacto, que a pesar de que había dicho de dónde provenían su fuerza, que a pesar, aleluya, que había roto esa relación de él y Dios, sin embargo en aquel momento cuando él le pide a Dios que vuelva a restaurarle su fuerza para él poderse vengar de los enemigos, vemos que Dios tuvo misericordia y escuchó su clamor. Vemos que la misericordia de Dios se allega y escucha tu clamor. Y a veces, aunque hayamos fallado, a veces sentimos que fallamos, que nos equivocamos, que cometemos errores, pero en medio de lo que hemos fallado, tenemos que ser justos para venir a pedir perdón y venir a doblar nuestro día y decirle: Señor, yo reconozco que he pecado, reconozco que tengo que volver en tu presencia, reconozco que he perdido cosas porque he pecado, pero hoy estás tú presto y digno para perdonar. Y vemos que esa oración de Sansón provocó una diferencia, porque Dios devolvió la fuerza. Y vemos que Sansón pudo levantarse y pudo derrumbar aquellas murallas y pudo vencer a aquellos enemigos. Y aunque él también murió en el proceso, pero Dios escuchó su clamor. Vemos la oración de Ana, una mujer sufrida, una mujer que estaba siendo azotada por la burla, una mujer que estaba siendo azotada por aquella esposa, otra esposa de su marido. Vemos que estaba siendo dolida, vemos que su corazón estaba en dolor,
en amargura de espíritu, como dice ella en su oración, pero sin embargo ella se levantó de aquella mesa y ella dijo: yo voy a ir a la presencia del Señor, yo me voy a ir al altar, yo me voy a ir a orar, yo me voy a ir allá, yo me voy a tirar, de rodillas, yo voy a llorar, pero yo quiero que Dios me dé un hijo. Y vemos que esa oración provocó que los cielos se abrieran. Hoy tu oración puede provocar que los cielos se abran, el cielo puede descender a tu favor. De tu oración depende que el cielo descienda a tu favor. De ti depende que los cielos se abran. Se abren cuando tú decides ir a la presencia del Señor. No te quedes sentado. Oye, en esta cuarentena, no te quedes sentado. Levántate y ve y tírate, póstrate y dile al Señor: Señor, ya yo estoy cansado de lo mismo. Padre, yo necesito que tú respondas. Señor, muéstrame, dime algo. Y yo sé que el Señor va a hacer algo a tu favor. Ana se cansó de su situación y fue a la presencia del Señor. Y aunque se burlaron de ella, el mismo sacerdote le dijo: pero digiere tu vino. El sacerdote creía que ella estaba ebria, pero sin embargo esta mujer le dijo: yo no estoy ebria, yo estoy amargada de espíritu. Cuando estés amargado de espíritu, tírate de rodillas. Cuando estés amargado de corazón, tírate de rodillas y clama al Señor. Ora al Señor, que tu Padre que está en los cielos, Él va a contestar. Aleluya. Vemos, esta oración me impresiona tanto, la oración de Ezequías. Y aunque vemos más oraciones de Ezequías, porque en diferentes momentos vemos que Ezequías oró y clamó al Señor, pero esta, en su lecho de muerte, en su lecho de enfermedad, libro de Isaías, capítulo 38, Ezequías, cuando vienen a darle la noticia: oye, prepara tu casa, que lo que te queda es poco, prepara tu casa porque ya vas a morir. Oye, es una noticia difícil. Cualquiera dice: pues si ya voy a morir, que muera. Pero sin embargo Ezequías, dice la palabra, que se viró hacia la pared. Y esto significa que Ezequías, como no podía levantarse de aquel lugar y no podía ir al muro de los lamentos allá a arrodillarse, no podía ir allá a llorar, se viró y simuló que la pared era ese muro de los lamentos, y ahí se conectó con Dios y le dice al Señor: óigame, esta palabra tan poderosa, le dice: Señor, escucha mi ruego, oye mi ruego hoy. Yo que he vivido en rectitud. Oye, cuando nosotros vivimos en rectitud delante del Señor, podemos ir a la presencia del Señor y decirle: pero sabes una cosa, hay gente que vive en pecado, y cuando se ven en los momentos difíciles, que quieren venir a la presencia del Señor. ¿Y que le vas a reclamar a Dios si nunca viviste en rectitud, nunca fuiste justo, nunca estabas bien? Aleluya. Aquí es donde vemos que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Sabemos que cuando leemos la historia de Ezequías, cómo vivió Ezequías, qué fue lo que hizo Ezequías, tenía derecho a ir delante de la presencia del Señor. Y ¿sabes qué? Dios contestó su oración, pero mira lo que él le dice, versículos más abajo, en ese mismo libro de Isaías, que es algo que me impresiona, porque le dice en palabra, versículos 19 y 20 por ahí, en palabras sencillas, no te voy a leer el versículo exactamente como está, en palabras sencillas le dice: en el sepulcro nadie te va a alabar, allá en el Seol no hay nada, en el Seol nadie te va a alabar. Ahora, el que tenga vida, el otro versículo, el que tenga vida, el que vive, el que tiene vida hoy como yo, ese es que te va a alabar. Le estaba diciendo: en la muerte yo no te puedo alabar, en el sepulcro yo no te puedo alabar, pero el que tenga vida, si hay vida, todavía hay una alabanza en nuestra boca. Esto me impresiona, porque él le dijo: yo necesito la vida para poder seguirte alabando. Oye, tú necesitas la vida para poder seguir alabando al Señor. Dile al Señor: en el sepulcro yo no te puedo alabar, pero mientras haya vida, yo te voy a alabar. Mientras haya esperanza, yo te voy a alabar. Mientras haya una señal de vida, yo te voy a adorar. Y me impresiona esa oración, porque de verdad que entendemos que Dios obra de manera poderosa y que esa oración verdaderamente llega ante el trono del Señor. Como decía el salmista en el mismo Salmo 37, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. Vemos la oración de Elías. Elías, en el mismo capítulo donde leímos el versículo 16, en el mismo Santiago, ahí mismo dice: Elías, un hombre sujeto a pasiones como tú y yo, una persona común y corriente, aunque era profeta de Dios, pero una persona sujeta a pasiones, una persona que podía pecar, una persona como tú y yo. Sin embargo, Elías oró para que no lloviese y no llovió, y después oró para que lloviese y llovió. Y era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú y yo, pero dictó una palabra en medio de su oración. Oye, tú dictas una palabra en medio de tu oración y Dios puede escucharla.
Cuando lo haces con fe, Dios va a manifestar su gloria. Con tu oración los cielos se pueden abrir. Con tu oración los cielos pueden abrirse a tu favor. Oye, la oración de Jabes, que marcó una diferencia. Jabes, dice la palabra que fue más ilustre que sus hermanos por esta oración. Capítulo 4 de Primera de Crónicas. Jabes, dice la palabra que fue más ilustre que sus hermanos, a pesar de que la mamá le había puesto ese nombre que significaba dolor. A pesar de que estaba marcado, él vino a la presencia del Señor y le dijo: oh Señor, si me dieras bendición, si me bendijese, si me ayudase, si ensanchases mi territorio y si pusieras la mano en contra de mis enemigos para que no me dañe. Y dice la palabra que esa oración fue escuchada y Jabes fue más ilustre. ¿Sabes qué? Porque le dijo: Señor, si me dieras bendición, si pusieras tu mano, porque no voy a explicar porque me tardaría la mañana entera, porque es una oración poderosa en tan pocas palabras. En tan pocas palabras, esta oración de Jabes es una oración poderosa. Oh Señor, si me dieras bendición, no estás obligado a hacerlo. Si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si pusieras tu mano, Señor, para que le estaba diciendo: Señor, haz tu voluntad prácticamente. No le estaba obligando: Señor, tú tienes que hacerlo. No, Señor, es que es tu voluntad. Si tú me dieras bendición, si tú ensancharas mi territorio, pero que todas estas cosas, pero que yo no me dañe, pero que no me dañe. Aleluya, qué bueno que le podamos decir al Señor en nuestra oración: Señor, si tú me bendices, tú me puedes dar esto, Señor, pero permite que yo no me dañe, permite que yo no me contamine, permite que yo no llegue a lo malo, cúbreme, Señor. Óigame, sería poderoso como Nehemías. Nehemías en el capítulo 1 hizo una oración poderosa al Señor. ¿Y sabe por qué la hace poderosa? No solo que oró por la nación, sino que hay algo que me impresiona, que primero él le dice: Señor, yo reconozco que tú eres misericordioso y que tú puedes guardar el pacto que tú has hecho con nosotros. Pero ¿sabes qué me impresiona de la oración en el capítulo 1 de Nehemías? Que Nehemías pidió perdón por él. Nehemías, quizás él no había pecado, pidió perdón por él, pidió perdón por sus padres, pidió perdón por su casa, pidió perdón por su familia, pidió perdón por el pueblo de Judá, pidió perdón por el pueblo, pidió perdón por la nación. Aleluya, es tiempo de que nosotros nos humillemos. Y dice que lloró, no fue una oración simple, sino que fue una oración con lloro, fue una oración de humillación y arrepentimiento. Nosotros necesitamos orar con humillación y arrepentimiento. Esta oración de Nehemías, si me pongo a explicarles, es algo poderoso, es algo tremendo, es algo que cautiva. ¿Por qué? Porque primero pidió perdón, reconoció la misericordia y pidió perdón por todo, por él, por la nación, por todo el que había hecho mal. Comencemos a orar y a pedir perdón por todo. Humillémonos, arrepintámonos. Por eso la palabra es clara en el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Dice: si se humillase mi pueblo y orase. No es nada más una humillación, aquí hay otra cosa: y orase y se volviesen de sus malos caminos. Una oración con humillación y arrepentimiento. Si se humillase mi pueblo y orase y se volviesen de sus malos caminos, entonces yo los miraré desde el cielo y sanaré su tierra. Aleluya. Entonces tiene que haber una humillación, arrepentimiento en nuestra oración. Así que, iglesia, la oración eficaz del justo puede mucho, orando y velando, orando y persistiendo y perseverando en el Señor, vamos a lograr la victoria. No te detengas, iglesia, mantengámonos orando. Es tiempo de orar, de humillarnos y arrepentirnos. Levántate, iglesia, en esta mañana te quiero dejar esta palabra. Levántate, iglesia, en esta mañana, ora al Señor, humíllate, arrepiéntete de tus malos caminos y vamos a ver a Dios obrando eficazmente en nosotros. Y todo lo que pidieres al Padre creyendo, Él lo hará. Gracias en esta mañana por escuchar esta poderosa palabra, por escuchar esta palabra que ha sido grabada para ustedes. Iglesia, les amo. Iglesia de Dios Pentecostal de Plata, mi iglesia, la cual nos honramos en pastorear, le amamos, le enviamos un abrazo cibernético, un abrazo virtual. Les amo. No lo hicimos en vivo porque sé que van a haber muchos live y se puede caer el sistema, pero yo les amo, les envío un abrazo. Esta fue su hermana pastora
hermanita Jada Lorenzo. Así que Dios te bendiga. Oramos en esta mañana y así entregamos esta palabra en manos del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, que tú nos has regalado, Dios, este precioso día en que tú nos permites abrir nuestros ojos, Señor, y disfrutar de esta gloriosa mañana, de este glorioso tiempo contigo. Padre, en esta hora yo te pido que tú seas obrando en cada vida y en cada corazón, que esta palabra que ha sido enviada cambie los corazones, cautive los corazones, que nos demos tiempo, que necesitamos orar, que necesitamos humillarnos delante de ti, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos vivir una vida llena de ti, Señor, apegados a ti, Señor, cercanos a ti, Dios, que nos acerquemos a ti, como dice tu palabra, que tú te acercarás a vosotros, Señor. Padre, en esta hora yo te pido que tú bendigas, Señor, a la iglesia, que tú bendigas a los hermanos de la iglesia de Plata, que tú te allegues allí a cada familia, a cada corazón, y seas tú dando ánimo, esperanza y fuerza. Espíritu Santo, te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor, cada uno de los que ven este video, que tú te allegues, Señor, y que esta palabra no torne tras vacía, sino que tú hagas el efecto para el cual es enviada, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y gracias. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde y sigamos adelante en el Señor. Espere otro video con otra reflexión pronto. Así que les amamos. Bendiciones de parte del Señor.